Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a este programa de Agenda Política en Canal N. Esta vez tendremos dos invitados, dos vicepresidentes. Estarán con nosotros desde este momento el señor vicepresidente de la República, primer vicepresidente y ministro de Transportes y Comunicaciones, don Martín Vizcarra. Señor vicepresidente, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, a usted las gracias por venir. Yo quiero empezar con una pregunta relacionada con Venezuela. ¿Cuál es su opinión sobre la situación que vive Venezuela y que genera Maduro? Mire, hoy día en un diario de circulación nacional ha salido una entrevista de nuestro canciller, el señor Ricardo Luna. Creo que ahí está muy bien expresada la posición del gobierno. ¿Usted está de acuerdo en que Venezuela es una dictadura? Completamente. Y creo que necesita la solidaridad de pueblos hermanos, de países vecinos, para poder encontrar una salida. Me parece que la situación es muy grave lo que está ocurriendo, muchas muertes, ya casi un callejón sin salida, que debe obligar al señor Maduro a encontrar una solución, a flexibilizar su posición y finalmente encontrar una solución a este problema. ¿Para usted la solución pasa por la salida de Maduro? Sí, pero obviamente a través de un proceso, ¿no? Tiene que buscarse un proceso para que pueda darse este cambio. Me parece que ya la tensión es muy grande y yo creo que debemos ayudar a los hermanos venezolanos. Pero ¿cómo se les ayuda? Porque durante todo este tiempo, cartas democráticas, la OEA, misiones de observación, todos han fracasado. Sí, pero creo que en esta última semana los niveles de confrontación que existe ya son tan grandes que estoy seguro que el propio señor Maduro está buscando una salida para ello, ¿no? ¿Cree usted? Yo creo que sí, porque definitivamente él también es venezolano y también quiere lo mejor para su pueblo, ¿no? Quizás errado ha llevado al pueblo venezolano a esta situación, pero yo estoy seguro que él debe ya estar buscando una solución a este problema. Un paso al costado. Sí, yo creo que sí. Muy bien, hablemos de Perú. Y primero quiero preguntarle, antes de entrar a los temas de la reconstrucción y a los temas del sector, ¿qué nos quiso decir el presidente con voltear la página el día de la ceremonia Chavín de Huántar? Yo creo que voltear la página es enfocar más nuestra mirada hacia el futuro que hacia el pasado. Si queremos nosotros lograr los niveles de progreso y desarrollo que nos merecemos los peruanos, debemos trabajar con mucho esfuerzo. Y eso significa definir un objetivo y todos apoyar en ese objetivo. Un claro ejemplo fue esta situación de emergencia que hemos tenido en los últimos meses, que nos obligó a los peruanos a dejar de lado partidarismos, posiciones políticas, quizás incluso objetivos individuales o de grupo, para pensar en el Perú, para pensar en las personas que estaban sufriendo los embates de la naturaleza. Pero se lo dijo concretamente a Keiko Fujimori. No, lo dijo al Perú. Pero hoy día el presidente habla de olvidar y perdonar. ¿Quién tiene que olvidar? ¿Quién tiene que perdonar? Todos. O sea, no es alguien en particular. O sea, todos. O sea, los peruanos. O sea, debe una reconciliación. ¿Para usted no es un mensaje directo al fujimorismo? Es un mensaje para los peruanos. Pero obviamente, si este mensaje se da al Congreso, ¿cuál es la fuerza mayoritaria del Congreso? El fujimorismo. En consecuencia, en mayor proporción puede interpretarse que políticamente vaya al fujimorismo. ¿Está pidiendo a Keiko que olvide la campaña, que olvide el resentimiento, que ya se acabe el asunto y que ella empiece una nueva etapa? Que se olvide cualquier factor que sea motivo de confrontación, ¿no? Cualquier factor, o sea, nada en particular, ¿no? Porque es fácil decir, tú olvídate de estos temas que te pueden afectar. Yo también tengo que hacer lo propio, ¿no? Entonces, por eso es en general, el mensaje es para todos los peruanos. Tenemos tanto por hacer, no solamente en esta etapa de reconstrucción, porque la reconstrucción es una tarea nueva que tenemos que hacer los peruanos, pero antes de este fenómeno natural que ha generado desastre, ya había una tarea por hacer, o sea, ya teníamos una meta muy alta por alcanzar. Ahora es más difícil,
porque se complica, porque adicionalmente a ello tenemos que hacer los trabajos de esta reconstrucción, y como está establecido en el proyecto de ley que hemos presentado al Congreso, es reconstrucción con cambios. Es lo que queremos hacer, pero para eso hay que mirar el futuro. Si seguimos mirando el pasado, si seguimos tocando las heridas que en general por cualquier motivo se han producido en el pasado, nos vamos a distraer, nos vamos a confrontar y no vamos a hacer lo que nos exigen los peruanos, trabajar por su beneficio. ¿Usted ha sentido al fujimorismo más beligerante en las últimas semanas? No. ¿No? No. El hecho de haberle llamado Montesinito al primer ministro, o de presentar proyectos relacionados con el tema de la prensa, o algunas otras actitudes, ¿no ha sentido beligerancia? Como en toda fuerza política, como en todo partido político, hay diferentes matices, ¿no? Por ejemplo, hoy día también he visto una entrevista a una congresista que no está de acuerdo con los términos que manifiesta de haber llamado y que considera que es un insulto al primer ministro, ¿no? Entonces, incluso en todas las fuerzas políticas hay matices. Entonces, yo creo que en conjunto, como fuerza, no hay esa intención, y esperemos que así como hemos trabajado conjuntamente, porque cuando hemos ido a atender la demanda, las exigencias, los problemas de los peruanos, principalmente del norte del país, nos hemos encontrado con congresistas de todas las tiendas políticas, y hemos sumado esfuerzo. Hemos compartido los helicópteros para llevar la ayuda a los sitios que habían perdido acceso por la obstrucción de las carreteras. Hemos compartido con ellos hasta incluso la impotencia de ver cómo se inundaba sectores importantes de Piura, y ver cómo el río subía a su nivel. No podíamos en ese momento hacer nada y esperar solamente que baje el caudal para poder atender conjuntamente las diferentes fuerzas políticas. Ese espíritu de trabajar en equipo es el que debemos mantener. Inmediatamente del mensaje del presidente vino un tuit de Alberto Fujimori secundando. El presidente fue respetuoso porque habló de don Alberto Fujimori, y vino inmediatamente este apoyo de Alberto Fujimori. ¿Cómo tomar el apoyo de Alberto Fujimori, un expresidente que medio país acusa y algunos hasta detestan, como apoyo al presidente? Y el presidente hoy día ha estado de acuerdo con él. ¿Es un acercamiento entre ambos? Me parece oportuno, pero no es que sea un acercamiento, porque no ha habido ningún diálogo entre ambos. O sea, en todo caso, puede ser también una coincidencia fruto de la experiencia que da la edad, ¿no? Recuérdese que tiene una edad más o menos similar, que permite ver las cosas con mayor tranquilidad, ¿no? Con mayor pausa, mirando el futuro, no mirando la inmediatez de una actitud que puede generar confrontación. Quizás por eso puede haber coincidencias, pero claro, puede haber, y puede, como bien usted lo dice, Enrique, generar controversia el rol que cumplió Alberto Fujimori durante el tiempo que estuvo en el gobierno, pero que queda claro que él es el líder indiscutible del partido más importante por su cantidad de congresistas que tiene, por ejemplo, en el Congreso de la República, ¿no? Se ha hablado en los últimos días de una nueva moción de interpelación para Martín Vizcarra. ¿Cómo lo toma? Cuatro bancadas, dice, estarían dispuestas a una nueva moción de interpelación de Martín Vizcarra. Con absoluta tranquilidad. Justo he visto el viernes la sociedad civil, las autoridades del Cusco se han tomado la molestia de analizar con profundidad y detalle lo actuado durante los meses que el actual gobierno tomó las decisiones para firmar esta modificación al contrato. Pero ellos hablan de nuevas modificaciones al contrato. Y nosotros también. ¿Ustedes están dispuestos a nuevas modificaciones? ¿Que el contrato se rearme? Pero si lo hemos dicho, o sea, nosotros hemos dicho que se han hecho en esta adenda la modificación sustancial que hace viable para nosotros el contrato de Chinchero. Chinchero es un proyecto que nadie duda que es sumamente importante para Cusco y el Perú. Debe hacerse Chinchero, ya no más postergaciones. 40 años esperando no solamente Cusco, sino el Perú, porque en Cusco está nuestro principal destino turístico, maravilla del mundo, Machu Picchu, y se acceden los turistas obviamente por vía aérea. El aeropuerto Velasco Astete está colapsado, necesitamos uno. O sea, todos coincidimos
pero encontramos nosotros el 28 de julio que asumimos el nuevo gobierno, el año pasado, un contrato que si lo desarrollábamos como estaba suscrito, iba a generar un gran desembolso adicional en intereses para el Estado. Entonces, ¿usted está dispuesto a escuchar todos los cambios que quiere plantear la sociedad cusqueña? No, pero coincidimos en los cambios. O sea, ¿son los mismos? Sí. Porque incluso en Cusco se planteó que el gobierno regional sea socio, que forme parte del contrato. Y nosotros creemos, la forma podemos analizar y conversar. ¿Podrían aceptar al gobierno regional como socio? Nosotros creemos, y estamos de acuerdo en ese sentido, y lo hemos dicho aquí en Lima y lo hemos dicho en el Cusco, porque nosotros viajamos mucho. Nosotros no damos solamente mensajes desde nuestro escritorio aquí en el Ministerio de Transportes. Nosotros vamos al lugar e interactuamos con la población. Y hemos estado en Cusco y nosotros coincidimos. Si el aeropuerto internacional Chinchero va a generar, cuando ya esté operando con la cantidad de turistas y viajeros que tenga, un promedio de $100 millones al año de ingresos, yo pienso, y así lo hemos dicho, que debería dividirse en 3 tercios. Un tercio es para la operación y mantenimiento, que debe administrarlo el concesionario. Otro tercio debería venir a Tesoro Público, porque obviamente Tesoro Público requiere. Y otro tercio debería quedarse en el Cusco para que se puedan hacer las obras complementarias, para que se pueda hacer también el mantenimiento de la infraestructura del Cusco, que muchas veces el turista ve que no estamos atendiendo la infraestructura para poder ir a ver no solamente Machu Picchu, sino en la misma ciudad del Cusco. En consecuencia, estamos de acuerdo. Nosotros lo dijimos que también, pero para eso no necesitamos cambiar el contrato. Por ejemplo, eso es solamente una decisión del Ejecutivo, que eso se puede conversar y se puede analizar. Claro, pero se han hablado de cambios al contrato. Claro, pero ¿qué cambios al contrato que sí deben hacerse? Y nosotros lo hemos dicho, de que debe respetarse la propuesta del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, que planteó que la concesión del aeropuerto de Chincheros debería ser de 30 años. Así fue elevado este proyecto a Proinversión. Sin embargo, Proinversión en el anterior gobierno eleva el plazo de la concesión de 30 a 40 años. Al igual que el Cusco, nos parece excesivo. Me parece que si el Ministerio de Transportes de esa época pensó que 30 años es una cantidad adecuada, nosotros también ¿Y por qué no 20, por ejemplo? No, porque 30 es fruto de un análisis. Porque si no, ¿por qué no 10? ¿Por qué no 5? No. O sea, 30 es fruto de un análisis que hizo el Ministerio de Transporte. Pero sin embargo, Proinversión dijo, para hacer más atractivo el proyecto le vamos a 40. Pero si ya hay un análisis que te arroja 30 años, respetemos los 30 años. Entonces alguien puede decir, ¿y por qué no lo cambiaron en la adenda? Porque la adenda dice que en los primeros 3 años no puede haber ese tipo de cambios. Entonces, ese es el tema. Entonces se da cuenta que el Cusco reconoce que la adenda es beneficiosa para el proyecto, que ha sido necesaria y están de acuerdo. Lo que no es así parece con la Contraloría. Ya sale el informe de la Contraloría esta próxima semana. Esperemos. Y usted nos dijo en anterior oportunidad aquí que iba a respetar y iba a ejecutar lo que diga la Contraloría. ¿Se ratifica? Sí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que esperar el informe, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando de manera transparente, de manera honesta. Tal es así que si bien no hubo interpelación por el fenómeno natural que hemos tenido en el norte, pero igual asistimos al Congreso de la República. ¿Y si ahora se presenta una nueva interpelación, usted la va a aceptar? Por supuesto que sí. Si nosotros tenemos como un objetivo principal de nuestra gestión es la transparencia, pero hemos sido tan transparentes que sin interpelación hemos entregado en mesa de partes del Congreso de la República la respuesta a las 82 preguntas que estaban en el pliego interpelatorio. Y están respondidas, las tiene. Lo que a mí un poco me llama la atención es que planteen un nuevo proceso de interpelación sin ni siquiera haberse dado el trabajo de leer las respuestas. ¿Eso es irresponsable? No sé, pero por lo menos en Cusco están interesados en el tema, lo han analizado. Han contratado abogados, ingenieros, economistas y un equipo profesional. Ha hecho una comisión técnica y una comisión legal y han revisado y se han tomado 2 meses para ver este tema y han emitido un informe. Si ya tienen las respuestas de las 82 preguntas del pliego interpelatorio que se frustró por la emergencia, creo que lo menos que puede hacer el congresista que promueve un nuevo proceso interpelatorio es leer las respuestas y decir, si después de estas respuestas todavía tengo dudas en algún aspecto, quiero un pliego interpelatorio en lo que me ha quedado todavía con cierta duda, ¿no? Pero nosotros somos demócratas
Y creemos nosotros que tenemos que respetar la independencia de poderes. El Congreso de la República tiene la facultad de invitar a un ministro para que le explique cualquier tema a través de una interpelación, y con gusto, si así lo determina, nosotros estamos dispuestos. ¿Cuánto es el daño en el sector transportes y comunicaciones de los fenómenos que han generado todo este desastre a partir del Niño costero? Con riesgo de luego modificar la cifra, porque ¿Hacia arriba? No puede ser hacia arriba o hacia abajo, porque nosotros hemos hecho un estimado con los elementos de juicio que tenemos a la fecha, y los técnicos del Ministerio de Transportes han determinado que tanto en carreteras como en puentes suman más o menos un estimado de 2.600 millones de dólares. Queda un poco más de 8.000 millones de soles. Ese es, digamos, esa sería un presupuesto ficticio, pero del Ministerio de solo del Ministerio de Transporte. Solo de transporte. ¿Y eso es para rehabilitar lo que existía? No, pero es no solo rehabilitar, porque ya estamos rehabilitando lo que existía. Ya, digamos, es para construir lo que existía y que se ha dañado, pero construirlo bien. De acuerdo. Reconstrucción. Pero a lo que yo me refiero es que esa cantidad no incluye nuevos puentes, nuevas carreteras. Eso es aparte. Esa parte. De acuerdo. Por eso nosotros necesitamos ese presupuesto adicional al presupuesto que tenemos cada año. Entonces, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene un aproximado de 11.000 millones de soles al año de presupuesto. De presupuesto. A eso tendría que sumarse estos 8.000 millones. Claro, pero no en un año. Yo lo sé. Porque somos conscientes de que esta reconstrucción no se hace en un año. Bueno, el primer ministro ha dicho 3. 3 años. Entonces tendría que hacer más o menos 2, 3, ¿no? Para que sumen los 8 en 3 ejercicios presupuestarios. ¿Y eso solo para su sector? Solo para el sector de transporte. Muy bien. Entonces, entremos a hablar de esa reconstrucción. ¿Por qué una autoridad para la reconstrucción? Se ha planteado entonces que mañana el primer ministro va a ir a hacerle la exposición al Congreso de lo que es la reconstrucción con cambios, ¿no es cierto? Es decir, una reconstrucción que mire no solamente la posibilidad de parchar lo que se ha dañado, sino de transformar una serie de zonas y sectores que si estaban en la ribera de un río hay que sacarlos, que si estaban en zonas donde podían entrar las quebradas hay que sacarlos. Esa es la reconstrucción con cambios. Así es. Muy bien. ¿Por qué una autoridad para la reconstrucción y no la reconstrucción hecha por los mismos ministros y el primer ministro? Mira, la explicación es muy simple, Enrique. La reconstrucción del sector transportes, ¿quién la va a hacer? El Ministerio de Transportes. ¿Sabe cuántos puentes ya hemos reconstruido? 8. Es decir, no esperamos, o sea, no estamos esperando que finalmente se apruebe esta ley, que tenemos la confianza que lo van a aprobar. ¿Y esos 8 han sido reconstruidos con cambios? Claro. Por ejemplo, el puente Virú. ¿Esos no se vuelven a caer? Este puente Virú, que ha colapsado en la Panamericana Norte, era porque el puente estaba bien construido, como el puente que estaba aquí en el RIMAC. El puente estaba bien construido, pero tenía un apoyo superficial. Claro, porque estaba casi en la ribera del río. Así es, exactamente ocurrió en el puente Virú. Uno de los apoyos centrales, que estaba en el centro del río, no iba hasta el fondo, hasta el basamento rocoso. Entonces, cuando el río aumenta el caudal y comienza a erosionar esta columna que está al centro, llega un momento en que se queda al aire. Cuando se queda al aire, cede y se apoya nuevamente. Al ceder, toda la losa del puente se parte en 2 y colapsa. Muy bien. Pero El puente Virú, ahora el que hemos hecho y que ya está funcionando, tiene pilotes de 25 metros de profundidad hasta el basamento rocoso. Muy bien, entonces estábamos en el Ministerio de Transportes, va a hacer su trabajo de transportes. Sí, muy entonces, bien. Lo tenemos claro. ¿Y los demás ministros también? Sí. ¿Y entonces para qué necesitan un director de la reconstrucción? No. ¿O necesitan un director de orquesta? Le explico. Hemos quedado de que solamente el sector transportes necesita 8.000 millones. Seguramente el Ministerio de Agricultura ya hizo su estimado para salud y educación recuperar también, las bocatomas, para hacer los canales, quizás para construir unas presas, para evitar el desborde, para que acumule y regule el agua, puede ser todo. ¿Por dónde empezamos? Yo voy a querer que sea todo en transportes. El de salud dirá, más importante que todo, son los centros de salud.
Y vivienda dirá dónde va a vivir la gente. ¿Dónde va a vivir la gente? Pero ese director de orquesta no es el primer ministro. Sí. ¿No debería ser? Es el primer ministro. Y entonces, ¿para qué necesita? Pero tiene una autoridad que es el elemento técnico de soporte. Por eso es una instancia adscrita a la PCM. Es el primer ministro que finalmente decide. ¿Es el asistente del primer ministro? Claro que sí, de eso se trata. Pero un asistente con rango ministerial y que es director de una agencia. Tiene que consensuar lo que pasa. La información que viene de transportes, con la que viene de saneamiento básico, todo el saneamiento básico, las viviendas, agricultura, los canales, todo eso tiene que consensuarse, tiene que hacerse un listado. Puede decir, momentito, esta carretera no se ha dañado por el fenómeno del niño costero. O sea, se tiene que hacer, pero o sea, ese director va a corregirle la plana a los ministros. Pero usted ha dicho que él dice, no, esta carretera no es prioritaria. ¿Le va a enmendar la plana? No, tiene que consensuar, tiene que hacer el listado de todos los proyectos que se van a hacer. Tiene que priorizar en función de una visión amplia, no propia sectorial. Pero eso no debería hacerse, le repito, por el primer ministro en Consejo de Ministros. Para eso no es un Consejo de Ministros. Por otro lado, no podrían hacerlo también los viceministros. Tienen ustedes una instancia. No es así. Por eso le digo, o sea, la experiencia. Yo tengo experiencia. O sea, necesitan un SAR. No es SAR. Que les diga a ustedes, oye, tú te esperas, luz roja, luz verde, por aquí camina. No y es SAR. No es SAR. Es un equipo técnico que simplemente consensúa, que ve la información no sectorial, sino de la información general, y que obviamente hace una estrategia de atención de todo en función de un programa. ¿En función de qué? En función de los recursos económicos, también, en función de las necesidades de las regiones, ¿en función de qué? Todo eso tiene que consensuarse. Es una matriz. El MEF también le va a decir a este señor, oye, toma este fondo. Este año tú puedes decir, el requerimiento solamente de transporte es 8.000. ¿Cuánto es el requerimiento de todo? Suponiendo que sea 15.000, una cantidad por decir, porque el único autorizado para decir la cantidad es el Ministerio de Economía y Finanzas, el Premier o el Presidente. Queda absolutamente claro. Yo puedo hablar de mi sector, pero entonces cuando lleguemos a una cifra, entonces el MES va a decir, mire, si es que se aumenta el déficit fiscal, si vemos el fondo de contingencia, todo, te lo voy a dar para esto en 3 años, más o menos en 3 cuotas de este tipo. Entonces ya tenemos un parámetro. ¿Cuánto de presupuesto tenemos? Otro parámetro que se tiene... Ahí hay una cosa que alguien puede decir. Entonces este señor... Usted ha dicho... Espera, un momentito. No termino la pregunta. Usted ha dicho, yo tengo 11.000 millones al año. Necesito 8.000 adicionales para atender lo que viene. Pero como sé que no me van a dar todo en un golpe, me darán el primer año 3.000. Perfecto. Usted quisiera 3.000 o 2.000 el primer año. Pero viene este señor y de pronto le dice, perdóneme ministro, pero no le voy a dar 2.000 porque considero que hay otros sectores, los estudios técnicos, le voy a usted a dar 800 millones. ¿Usted se va a quedar tranquilo? Si lees el proyecto de ley, hay 2 filtros. O sea, alguien tiene que hacer un esfuerzo de mirar el panorama general y no sectorial. En la autoridad, el primer filtro es el directorio. ¿Y quién es el directorio? 4 ministros. 5 ministros. Está el primer ministro, que es el que lidera todo esto, con el ministro de Economía y los 3 sectores de infraestructura, transportes y comunicaciones, vivienda y agricultura. O sea, este es otro proinversión. Claro, no es proinversión. No, la estructura directiva me refiero. No. Pero la proinversión está energía y minas, o sea... Está bien, pero lo que me refiero es que el directorio está conformado por ministros y tiene un director ejecutivo. Entonces, ese filtro se ve, lo que hace es un trabajo netamente técnico, económico, de prioridades. Pasa por el directorio y luego lo que se evalúa pasa al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros, pero ya llega trabajado. En Consejo de Ministros, imagínate, si nos vamos a poner a ver carretera por carretera, nos vamos a ver posta médica o los problemas que existe de saneamiento básico o de titulación de predios. Vuelvo a lo mismo. ¿No serían los viceministros ese primer filtro técnico? Pero es que los viceministros tienen su tarea propia del día a día. Es la tarea propia del día a día. Yo tengo que ejecutar
y desarrollo de proyectos por 11.000 millones de soles. Para eso tengo los viceministros, para eso tengo una organización. Si vamos a comenzar a ver este tema que es de coyuntura, generado por un fenómeno natural, entonces por eso se trabaja. Pero finalmente no es que esta entidad, esta autoridad va a ponerse sobre el hombro la reconstrucción, no. Muy bien. Lo ordena, lo consensa, lo planifica y luego... Pero es que lo curioso es que sea un director, eso no es lo curioso, sino que digan que tenga rango ministerial, cosa que constitucionalmente no está permitido. No, por eso. Pero para terminar, rango ministerial. Y la pregunta es, ¿qué atribuciones y qué responsabilidades va a tener este director frente a la Contraloría, a la rendición de cuentas y al Congreso? ¿Este señor va a tener responsabilidades como las tiene un ministro? ¿O lo que él firma o no firma se lo da a firmar a ustedes y ustedes son los que tienen la responsabilidad? Pero finalmente, como digo, quien va a estar a cargo de la reconstrucción son los ministerios. O sea, es como un organismo que te consensa, ordena, programa y planifica este proceso. Finalmente, y después es el ministerio o es el gobierno regional o es el municipio en función de su competencia que tiene que desarrollar el proyecto, ¿no? Entonces, el tema está que la visión sectorial que tenemos los ministerios tiene que integrarse en una visión país. Entonces, ustedes les van a integrar su visión y su plan a esta secretaría. Claro, ya, para efecto de la reconstrucción. Por eso, para la reconstrucción, obviamente. Esta secretaría va a hacer la priorización de todo. Y después le va a decir al directorio, oigan, esto es lo que nosotros proponemos que se haga. Se discuten 4 ministros más el primer ministro y eso pasa a Consejo de Ministros. Sí. Pero todo muy rápido, o sea, todo muy ejecutivo. Por eso, vea, hay plazos. Finalmente, no solamente este proyecto de ley habla de la autoridad, habla qué va a ocurrir con las poblaciones que están ubicadas en zonas de alto riesgo. Es decir, entonces, por eso le digo. O sea, va más allá. Por eso, como conclusión, todo lo que haga esta secretaría, como va a pasar por el filtro de los ministros, los responsables siguen siendo los ministros. Claro. Para bien o para mal. Son los ministros los que aprueban. Para bien o para mal. Muy bien. Va a ser para bien. No, todos queremos que sea para bien. Y para eso estamos trabajando. Claro. Y hemos visto que este mecanismo va a ser muy ágil. En este proyecto de ley se establecen también responsabilidades para la autoridad que permite que poblaciones se sienten en zonas vulnerables. Pero o sea, la estructura de esto ha hecho que mucha gente diga, bueno, esto es otro Forsur. Forsur fue igual, ¿no es cierto? Le dieron al señor Julio Fabre la responsabilidad de toda esta priorización. Completamente. Y los ministerios empezaron a decir, no, ¿por qué tú? ¿Por qué yo? Los alcaldes hicieron las cosas a su manera, en fin. Es completamente diferente. El concepto es completamente diferente. Por ejemplo, yo soy provinciano, soy moqueguano, como ustedes lo conocen. Yo he estado en Moquegua cuando se dio el terremoto del 2001 que afectó a Arequipa, Moquegua y Tacna, ¿no? Y obviamente también hubo muchas deficiencias en el proceso de reconstrucción. Casonas muy importantes de la Moquegua colonial se cayeron y hasta ahora no son recuperadas. Pero ahora vemos el ejemplo de acá de Pisco. Eso también se ha analizado y se ha tomado como experiencia para no repetir. No es por eso el SAR que se encarga de la reconstrucción. La reconstrucción nos encargamos todos, pero necesitamos un ente articulador. Alguien que solamente tome el trabajo de cada sector para que lo integre, lo planifique y lo proponga. Entonces es un tema que le va a dar dinamismo y le va a dar una visión de país para solucionar este problema. Hay quienes han sostenido también que el esquema planteado por el gobierno tiene poco participación de la Contraloría, que por ejecutivo puede saltarse las líneas de control. No es así, no es así. Muy por el contrario, muy por el contrario. La propia norma va a convocar a la Contraloría para que esté caminando de la mano al proceso de reconstrucción. Miren, nosotros sin norma, en el caso de Chincheros, estamos esperando el informe de la Contraloría para tomar decisión. ¿Qué más demostración de transparencia? Mire usted cuánto tiempo se va a perder en ese tema. Está bien. O sea, si vamos a perder esos tiempos con la reconstrucción, va a ser fatal. No, pero ¿por qué? Porque nosotros, en el caso de Chinchero, hemos heredado un contrato mal hecho. Entonces, porque no hubo una adecuada planificación de este proyecto. O sea, no se planteó adecuadamente. Eso es lo que queremos corregir. Por eso tenemos una instancia netamente técnica
para ver que esta reconstrucción no comete los mismos errores. La Contraloría va a estar de la mano. Incluso se habla de un presupuesto adicional para la Contraloría para que pueda tener los suficientes profesionales para que acompañen este proceso. Así que ten la seguridad, pero para eso pedimos. Porque es difícil, aquí a veces hay una contradicción, ¿no? O sea, nos piden celeridad, nos piden ejecución y luego te restringen las herramientas que piden. ¿Quién se las restringe? No, en general, estoy hablando de manera general. Por ejemplo, nosotros queremos que los procesos de adjudicación de estudios, de obras sean ágiles, pero no queremos procesos entregados a dedo, no queremos. Queremos que igual se haga el proceso de selección, pero en la mitad de tiempo. Entonces, si actualmente elegir un contratista para que haga una obra demora entre 60 a 90 días, que se reduzca de 30 a 45 días. Es decir, hacer el proceso, convocar a los interesados, que compitan, que ganen mejor, pero en menor tiempo. Ahora, finalmente se ha hablado de que la reconstrucción empezaría en 3 meses. Es decir, que el plan de reconstrucción estaría listo en 3 meses. ¿Es así? ¿3 meses? Sí, pero es que nosotros, los sectores, ya estamos trabajando, estamos terminando la emergencia, ya estamos en el proceso de rehabilitación y algunos proyectos, algunas inversiones de rehabilitación ya son parte de la reconstrucción. Entonces, nosotros vamos trabajando. Cuando salga esta norma, nos va a facilitar los procesos, pero no quiere decir que estamos de brazos cruzados esperando la norma para recién trabajar. Ya estamos trabajando la reconstrucción. Don Martín Vizcarra, muchísimas gracias. No, al contrario. Vamos después del debate de mañana seguramente a conocer todas las observaciones que se tienen y volveremos seguramente a conversar sobre estos temas. Yo no dudo, Enrique, que si el espíritu va a ser el mismo que yo he visto en la emergencia, no dudo que después de una discusión, después de aclarar todos los conceptos que tú los has presentado y que seguramente lo dirán algunos congresistas y se aclaren después de la intervención del primer ministro, finalmente yo no dudo de que los congresistas, pensando en los hermanos del norte, de tantos ciudadanos que se han quedado con vidas interrumpidas o que están actualmente en albergues porque sus casas todavía están bajo agua, van a dar un voto favorable para esta... Lo sabremos al final de mañana. Lo sabremos. Muchísimas gracias, don Martín Vizcarra. Ha sido el vicepresidente de la República y ministro de Transportes y Comunicaciones. Nosotros volvemos para hablar con la vicepresidenta del Congreso de la República.